Te damos la bienvenida a Charlas CC Lima. Un espacio de conversación y reflexión cultural con buena vibra. Los espacios públicos son un componente fundamental para la vida en comunidad y el ejercicio de la ciudadanía. Es el espacio donde se genera la ciudad, es el espacio donde se genera la democracia, la educación. Hoy conoceremos más del Museo Nómade de las ausencias arquitectónicas de Lima. Propuesta seleccionada en la convocatoria 2025 del Programa de Proyectos en Espacios Públicos del Centro Cultural de España en Lima. La idea es sensibilizar a la gente sobre la importancia que tiene nuestra ciudad y nuestros distritos para que no pierdan su configuración que los hace únicos. Esta iniciativa propone revitalizar la memoria histórica de la ciudad. A través de un triciclo museal intervino varios lugares de alto tránsito. Conversamos con Sandra Olano y José Díaz, artífices del proyecto. El proyecto Museo Nómade empieza siendo un análisis o una reflexión sobre una necesidad, una brecha que identificamos. Nosotros observamos un relacionamiento con la comunidad y una dinámica de visita a los museos que está establecida, como es hasta ahora, de que la oferta está dada y que la gente va y visita museos, va y visita centros culturales, pero no explota mucho el tema de relacionamiento con la comunidad. Se habla poco del patrimonio cultural local, se habla poco también de la historia de los distritos. Entonces, queríamos un poco romper la dinámica de que tú vayas a visitar el museo, sino que el museo te visita. Nosotros pensamos que la idea del Museo Nómade como una plataforma itinerante permitía ese acercamiento mucho más directo con el vecino, con el transeúnte, y por eso también hay una reflexión sobre el espacio público, ¿no? La importancia del espacio público para poder hacer intervenciones culturales que no estén delimitadas a un espacio institucional. El espacio público es un espacio que es la calle, el barrio. Normalmente son consideradas como espacios de tránsito, pero también puede ser un espacio en el que tú descubras cosas que son interesantes culturalmente, pero interesantes también para la comunidad, ¿no? Como decía José, el patrimonio local que muchas veces los vecinos no conocen, o que conocen pero no saben toda la historia, o que tienen algún tipo de relación afectiva muy directa, ¿no? Mi papá me llevó, fui con mi abuelita, ¿no? Pero que no saben la historia de trasfondo, ¿no? Entonces, poder tomar esos aspectos y darles un poco otras capas, ¿no? La capa de la historia, la capa política, la capa del encuentro social. Y de estas reflexiones o de estas conversaciones que tuvimos nosotros hace mucho tiempo, es que surge la idea finalmente del proyecto, ¿no? Hacer un museo móvil que visite las comunidades, los distritos, y que también te cuente un poco la historia de estos espacios que ahorita no están a la vista. Muchos de ellos han desaparecido, otros de ellos se han transformado, han sido mutilados por diferentes factores. Una de las cosas que, por ejemplo, notamos y que es algo que no se habla mucho es el tema de cómo los distritos están cambiando su composición urbana, dado que hay muchos temas en relacionamiento, como por ejemplo el tema de las inmobiliarias, el tema de transformación arquitectónica. Entonces, hay una especie de modernidad malentendida, una modernidad que no respeta el pasado, una modernidad que tiene que transformarlo todo, una modernidad que, como decía Sandra, no contempla espacios públicos. Entonces, claro, nuestra idea era, a través de las 10 propuestas que hemos traído a los 10 espacios distintos, traer este mensaje de sensibilización y que la gente construya esa reflexión de qué es lo que estamos heredando como identidad a la siguiente generación, o cuál sería ese impacto. Entonces, esa, digamos, ha sido como la primera idea que generó todo esto. Y quería que me cuenten más cómo salió el triciclo, porque el Museo Nómade tiene un soporte, como ustedes dicen, itinerante y tiene este vehículo que es el que transporta la información. Lo que teníamos clarísimo era que queríamos que fuera en el espacio público y queríamos que de una u otra forma se reconozca esta figura de exposición, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo podemos trasladar esto a la calle? O sea, que sea práctico, que sea móvil, porque teníamos que trasladarnos a diferentes distritos. Parte de la idea de llevar un museo a la calle es que sea atractivo porque las personas no están acostumbradas a eso. Definitivamente tiene que llamarles la atención lo que está ahí.
al comienzo pensamos que el museo fuera completamente móvil, es decir, que lo manejara alguien y que vaya recorriendo las calles. Y también era la idea también de ponernos en el lugar en el que estábamos, en cada uno de los lugares desaparecidos, para hacer como un espacio físico de este lugar que ya desapareció. ¿no? O sea, nuestra idea partió de ser un museo ambulante en realidad. Lo que no queríamos era poner panelería simplemente en la calle, queríamos que sea más ágil. Partimos de la idea del triciclo publicitario y entonces averiguamos dónde se confeccionaba, quiénes eran las personas que lo confeccionaban y claro, sabiendo nosotros que este vehículo que íbamos a encargar tenía que tener unas características muy específicas, ¿no? Porque los triciclos publicitarios generalmente son más ligeros. Este es un poco más robusto, ¿no? Y la idea también era que contenga otras cosas, ¿no? Que el museo ha podido mostrar, por ejemplo, material, los propios parantes, y por otro lado también la propuesta en sí era presentarlo a través de infografías, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, al ver las gráficas desde afuera, nos han parado a preguntarnos de qué va, ¿no? O sea, de qué va este vehículo que va transitando. Creo que ahí rompen dos moldes, ¿no? Lo comercial y el sentido estético para atraer el ojo en lugares que pasan muchas cosas, ¿no? ¿Y cuáles son esos pilares que sostienen el Museo Nómade? Cuando nace esta propuesta, nosotros lo pensamos principalmente para el tema de salvaguardia del patrimonio local. Había una reflexión de las ciudades están cambiando, muchas veces esta idea de progreso alrededor de las inmobiliarias, de cómo se construyen las ciudades, dan la espalda a todo el tema del patrimonio local, ¿no? Que no son solo la construcción, sino que son las costumbres, las dinámicas que hay alrededor de ello, que están perdiendo. Entonces, eso fue una de las, creo que uno de los enfoques que atraviesa todo el proyecto. Sin embargo, nosotros también pensábamos en Museo Nómade como una plataforma para poder abrir a otras reflexiones en torno a la ciudad que nos interesa. Creo que un enfoque ahí que fue viendo es el tema de la inclusividad, es decir, que cualquier persona que esté transitando en bicicleta, porque había gente en bicicleta, en scooter, gente con sus perritos, personas mayores, o personas trabajadores. Muchos de los que se acercaban al museo eran personas que estaban trabajando en el lugar, ¿no? O sea, desde floristas, un microbusero, gentes de bodegas. Entonces, claro, muchas veces la gente no va a los museos no porque no conozca o porque no quiera conocer cosas históricas, culturales, sino porque no tiene tiempo, porque está muy lejos, porque en su distrito no hay. Entonces, creo que la idea del museo yendo a los barrios también planteaba una idea de inclusividad. Y yo podría agregar a eso dos cosas que me han quedado como también parte de los enfoques interesantes que deja el proyecto. El primero, relacionado a un espacio que, por ejemplo, aborda Museo Nómades, que es, por ejemplo, el restaurante El Acuario, que no es un espacio patrimonial en sí, pero que es un espacio que la gente recuerda, que tiene como vinculación afectiva. Entonces, ¿qué propusimos ahí? Al margen de mostrar la investigación, al margen de mostrar los recursos que estaban planificados, convocar a la gente para que nos deje testimonios de cómo recordaban ellos este espacio. Entonces ahí se creó una dinámica bien interesante porque la gente con post-it fue comentando, apuntando, sí, a mí me gustaba venir con mi familia, qué rico comida hacían aquí, ¿no? Pasábamos el fin de semana. Ese es un ejercicio de construcción de memoria interesante porque no solamente le estás mostrando contenido a la comunidad, sino que también estás dando voz a la comunidad para que ellos también vayan aportando esta construcción de memoria. Otro ejemplo interesante fue cuando fuimos a La Victoria a abordar este tema de los 13 incas que estaban en la avenida Maucapa. Muchas personas nos mencionaron cómo fueron testigos de la desaparición progresiva de estos incas o estos bustos, ¿no? De tal forma de que el último desapareció casi en pandemia, ¿no? Si ahora tú vas, no hay ninguno. Entonces, claro, ahí también hablamos de una construcción de memoria, una reconstrucción de memoria, pero también hablamos de la protección del patrimonio, hablamos de temas relacionados a la seguridad también. Entonces, el pilar de memoria ha sido algo que nos ha acompañado en la investigación y en la propuesta. Y por otro lado, algo que surgió durante nuestras conversaciones en los espacios fue el enfoque patrimonial educativo. Por ejemplo, en una ocasión que estuvimos hablando de la Boca Santa Beatriz, nos acercaron personas, docentes de una institución educativa. Este docente nos mencionaba que en su colegio habían restos de una huaca importante que ya desapareció y que era parte de un complejo
que justamente en la exposición estábamos abordando. Y lo que él nos mencionaba era que sería interesante llevar el Museo Nómade al colegio, para que ahí los chicos puedan conocer sobre todo el pasado, no solamente de su distrito, sino de donde están ellos estudiando, ¿no? En este caso, el colegio al cual pertenecía este docente. Entonces, esas cosas nos quedan como rutas que se fueron abriendo en el camino y que nos parecen interesantes de seguir explorando. Sí, y solo para hacer un punto en lo que dice José, a mí me pareció súper interesante cómo las diferentes generaciones se aproximan a este tipo de información. Personas mayores que recordaban, o sea, era una especie de ejercicio de nostalgia, de remembranza, ¿no? A ellos les movía mucho, por ejemplo, con el Arco Morisco, con el restaurante Acuario, tenían recuerdos de esos espacios, pero habían personas que iban por el lado contrario, ¿no? No sabían nada de ese espacio y más bien se asombraban. Las inquietudes eran distintas, ¿no? Para unas personas era el recuerdo y para otros era más bien la inquietud de saber qué había pasado, por qué había desaparecido, cuál era la historia alrededor, ¿no? Tenías bien marcado, o sea, estaban las personas mayores con este tipo de reflexión, las personas más jóvenes, y en el caso de los niños, claro, les llamaba la atención los colores, ¿no? Se acercaban muchos papás con niños y les contaban la historia, si es que la conocían. Entonces, sí creo que el museo captaba de manera distinta a cada una de las generaciones. Y eso era una cosa bien chévere de ver. Hay un componente intergeneracional y que despierta conversaciones y qué bonito esto de la nostalgia al asombro, ¿no? Como ese vaivén. Y quizás que nos cuenten algunas anécdotas dentro de esta comunidad que les ha ido a ver. Cuando estábamos en Breña, hablando del Palacio de los Deportes, se acercó una persona muy mayor, tendría promedio 80 años o más, y una cosa que a mí me emocionó un montón fue que ella me dijo, cuando le regalé una postal, porque también la dinámica del museo es que tiene un bolsillo en el cual nosotros regalamos postales de los sitios. Entonces, justamente una de las postales que tenía en la mano era del Arco Morisco, y lo que ella me comentó es que ella toda su vida vivió en Barranco, pero que su papá la traía mucho al centro de Lima. Y ella recordaba que cuando tenía 8 años, su papá la llevó al Arco Morisco. Me parece algo rescatable, ¿no? O sea, de estas cosas que te deja la gente que tú no imaginas. A ver, uno de los casos que más me gustó fue el que hicimos en Chobuca Granda. A diferencia de este recuerdo vívido del espacio, en este caso era el no saber que este espacio en el que las personas estaban había sido diferentes lugares en diferentes momentos, ¿no? Entonces, antes de ser Alameda, había sido primero un palacete, que luego había sido un estacionamiento, que luego había sido una feria de libros y que al final había sido la Alameda. Y cuando se enteraban de todos estos tránsitos, que además creo que grafica muy bien cómo ha ido cambiando la ciudad de Lima, ¿no? Que a veces un mismo espacio cubre muchas necesidades. Muchas familias se quedaban así como que, ¿qué? Espérate, esto fue en algún momento polvos azules, en otro momento fue estacionamiento, en otro momento fue palacete. A mí me gustó mucho las expresiones de inquietud, de asombro que tenía la gente cuando descubría la historia de la Alameda de Churruca. ¿Cómo están pensando el futuro del proyecto a partir de estos aprendizajes? El proyecto, o sea, creo que ha también sobrepasado nuestras propias expectativas. Empezamos a darle vueltas a otras reflexiones que podrían ser presentadas a través del Museo Nomad. Cuestiones de costumbres, cuestiones también con los diferentes barrios, con los diferentes distritos. Entonces, nosotros queremos que siga, ¿no? Pensando diferentes ciclos y que, o sea, siempre mantenga esta naturaleza itinerante, ¿no? Sí, y hay otra cosa que a nosotros nos queda, que ha habido mucha buena recepción de las municipalidades en general sobre qué hacer o qué construir con su patrimonio local, ¿no? Han habido, por ejemplo, tres muy puntuales que nos han dicho, oye, me interesa la propuesta, quiero desarrollar algo con ustedes porque de verdad siento de que hay mucho que hablar en tema cultural y es poco a las oportunidades que se da de reflexionar sobre lo que constituye nuestra propia identidad, ¿no? Y por otro lado también, por ejemplo, instituciones como UNESCO Perú que nos apoyó durante el proceso de implementación nos dejan un mensaje que nosotros queremos todavía impulsar más. ¿Qué significa ser una ciudad patrimonio mundial? ¿Cuál es la importancia que eso tiene? El Centro Histórico de Lima es sitio de patrimonio mundial de la UNESCO y
mucha gente no conoce cuáles son esas implicancias. Y de hecho, la colaboración con UNESCO nos brindó la posibilidad de poner panelería específica para abordar ese tema y también para abordar otras recomendaciones de UNESCO. Entonces, creo que la gente también, más allá de la reflexión de lo que tiene, se ha llevado a la reflexión de lo que implica esta denominación y de lo que implica proteger una ciudad que es un elemento representativo de la humanidad. Creo que ahí también hay una cosa que nos deja el museo como para seguir trabajando. Queremos reunir toda esta investigación en una publicación, porque hay muchas cosas que se han quedado en el tintero. Hemos recogido tanta información y Sí, claro, en el momento de trasladarla al museo decíamos, no, tenemos que sacar esto porque es demasiada información, ¿no? claro. Sucede mucho cuando tú creas cualquier cosa, ¿no? Que a veces tienes que descartar cosas que son anécdotas, que son recortes periodísticos, que ya no entraban por el tema del formato, ¿no? Pero que queremos, que queremos presentarlas, ¿no? Entonces dijimos, tenemos que sacar un libro de esto, o sea, como una memoria del museo, pero también para que la gente pueda ver lo que ha sucedido, ¿no? Otra cosa que queremos hacer es una mesa de diálogo en la cual podamos abordar ese tema de cómo las dinámicas de museo podrían cambiar con experiencias como esta, que recorra sitios públicos y que, claro, se cambie un poco la perspectiva de cómo hay un consumo cultural específico para el museo. Y como mencionaba Sandra al inicio, abordar otros ciclos. Hay muchos temas que se pueden abordar bajo la perspectiva del proyecto, desde literatura, historia, patrimonio inmaterial, tradición, una ciudad tan rica y diversa como Lima puede ofrecer. Entonces, hacia eso es donde apuntamos. Imagino lo duro que habrá sido el proceso de curaduría, así que estaría genial si pueden seguir toda la información recogida dándole vida, ¿no? De otras formas. Y queríamos que nos brinden una reflexión a partir de la experiencia sobre la importancia de trabajar las iniciativas de memoria, iniciativas de arte y cultura en el espacio público. El tema del espacio público es un tema que me gusta mucho y que permanentemente está en nuestra conversación. Justo el otro día fuimos a un centro comercial. A mí no me gustan mucho los malls, ¿ya? Me gusta ser sincera con eso, porque siento de que la ciudad ha cedido por completo los espacios públicos a espacios privados, ¿no? A ofrecer algo que es un derecho, el derecho al entretenimiento, el derecho al encuentro, el derecho al esparcimiento, a disfrutar de la naturaleza. Y lamentablemente las nuevas generaciones se han acostumbrado a eso, ¿no? A ir a un mall, a comprar y todo el encuentro se reduce a una transacción comercial, a tener que pagar para poder disfrutar de la seguridad, del entretenimiento, y en realidad puede ser un espacio que te dé experiencias muy ricas. Y creo que ahí está también nuestro papel como gestores culturales. Hay que reapropiarnos del espacio público, hay que volver a tomarlo. Es el espacio donde se genera la ciudad, es el espacio donde se genera la democracia, la educación. Entonces, creo que es muy valioso que las intervenciones culturales tengan un lugar en el espacio público. Creo que es importante reflexionar sobre la identidad de la ciudad. Algo que queremos dejar como no solamente los visitantes, sino todos los que conocen el proyecto, que es que una ciudad sin identidad es una ciudad que no respira, no es una ciudad que vive, es una ciudad dormitorio, es una ciudad que es de tránsito. Entonces, la idea es sensibilizar a la gente sobre la importancia que tiene nuestra ciudad y nuestros distritos para que no pierdan su configuración que los hace únicos, que los hace con una identidad sólida, que los hace diversos y que cada vez vemos que se vuelven más uniformes con este cambio urbano a partir de los años 2000 que nos está como volviendo como una especie de casillas encarpetadas, ¿no? Entonces, también que la gente piense a futuro, cómo espera una ciudad, cómo espera gozar de los espacios públicos de esa ciudad, cómo se imagina una convivencia con sus propios vecinos teniendo estas dinámicas participativas. Y también pensar en nuestra responsabilidad como ciudadanos. Si queremos que las autoridades que vengan tomen cartas en el asunto sobre la preservación, por ejemplo, de monumentos, sitios, plazas, tiene que partir de la idea que nosotros también conozcamos estos espacios y sepamos qué representa o qué representó para nuestra propia comunidad y cómo esto se puede preservar. Por ahí también queremos dejar esa reflexión que nos parece relevante, sobre todo en un contexto en el cual el país está cambiando, el contexto climático está cambiando, el contexto social está cambiando también, entonces
ahí estamos como en un momento un poco clave de esa transición. Si no ponemos ahorita eso sobre la mesa, probablemente hayan algunos cambios que quizás en el futuro nos puedan costar mucho. Bueno, muchas gracias, Sandra, José, por esta conversación. Hemos hablado de identidad, ciudadanía, patrimonio, educación, memoria, inclusión, también inclusión de mascotas en el espacio-momento. Hasta otra oportunidad y gracias. Muchas gracias. Gracias. Cooperar es invertir en un mundo en paz, más estable, más próspero, más justo. El programa de proyectos en espacios públicos del Centro Cultural de España en Lima se alinea con esta mirada de transformación de realidades, por la que apuesta la cooperación española. Sin duda, cooperar nos hace más fuertes. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas de las personas entrevistadas y no reflejan necesariamente la postura y los criterios del Centro Cultural de España en Lima. Esto fue Charlas CCE Lima. Gracias por escucharnos. Recuerda seguir nuestras redes sociales como @ccelima y visitar nuestra página web ccelima.aecid.es. Hasta la próxima.